Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco González, yo soy presidente de la Fundación Cultural China y hoy tendremos una plática, una charla sobre el Tai Chi Chuan en la Ciudad de México o el Tai Chi Chuan en México, porque podemos hablar sobre la República Mexicana, cómo llega, quién lo trae, en fin, todo este tipo de cosas, Odetita. Y bueno, agradezco la presencia de la belleza en el programa, Odette Posadas, que le damos una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente, es nuestro segundo programa, ya el mes pasado lo estrenamos, Un Rincón de China en México para todos ustedes, y como bien dice el profesor, el tema de hoy es ¿cómo llega o cómo se introduce el Tai Chi Chuan a México? Cuéntenos. Qué bueno, porque precisamente le iba yo a pedir, yo puedo platicar muchísimas cosas acerca del Tai Chi desde mi experiencia, desde mi vivencia, pero bueno, ¿por qué no le pedimos a Odette que nos entreviste, que nos pregunte y también ustedes pregúntenos, porque no tengo toda la verdad. Perdón, conozco algunos aspectos que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, pero en el interior de la República no tengo ni la más remota idea, así es que quienes van a hacer toda esta introducción a la llegada del Tai Chi a México, pues son ustedes con sus preguntas y de alguna manera nosotros con esa experiencia que hemos tenido a través de estos años. Así es, entonces primera pregunta, año. ¿En qué año llega el Tai Chi Chuan a México? Curiosamente, el Tai Chi Chuan llega a México en 1974. Ya hemos tenido algunas otras charlas, hemos mencionado que en 1974 por primera vez llega a México el equipo profesional de Wushu de Pekín en aquella época, de Beijing en la actualidad. Entonces llegan, se hacen presentaciones y ahí es donde empezamos a conocer qué es el Tai Chi Chuan. Incluso empezamos a conocer qué es el Wushu de China, ya como un aspecto deportivo, no necesariamente como arte marcial, pero sí en el aspecto deportivo ya nos dan un gran panorama. Ya el Tai Chi Chuan se está volviendo también un poquito, un muchito deportivo, pero ya tenemos esa idea a partir de aquella fecha. Maestros que llegaron, o sea, porque conocemos el Tai Chi en varios estilos, pero supongo que llega uno en específico con ciertos maestros. Bueno, que yo sepa, solo conozco al mío. Es el señor Wong. Estoy hablando de el barrio chino. Estamos hablando de 1972, 73, porque exactamente no recuerdo la fecha, pero había unas gentes ya estando aprendiendo con el maestro Pepe Chiu, pues todos sus paisanos sabían que él era mi maestro y que estábamos aprendiendo juntos, y entonces uno de ellos, una persona ya muy grande, me dice, vamos a la casa. Y me llevó a su casa. Eran unos departamentos que estaban ahí donde actualmente está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Había unos edificios y ahí nos llevamos, tenía un departamento y ahí empezamos a hacer lo que yo sabía que se llamaba Tai Chi de Wu. Y de ahí en adelante empecé a aprenderlo con este señor Wong. 1976 se presenta por primera vez en el Teatro Blanquita el Tai Chi Chuan del estilo Wu. Posteriormente llegan otros equipos de Wushu, tanto de Beijing como de otras ciudades, y empiezan a enseñar, más bien a mostrar
todavía no a enseñar, a mostrar el Tai Chi Chuan, y ahí es donde mi experiencia me dice que ahí empieza el Tai Chi Chuan en nuestro país. Y de ahí, pues obviamente se difunde a varios lugares, pero entonces, ¿podemos decir que quién fue el primer maestro que aprendió Tai Chi en México? Mire, yo podría decirle que Francisco González, pero no lo puedo asegurar porque ha habido muchos maestros en muchas partes de la República. En la Ciudad de México, creo que Francisco González fue el primero que aprendió. Estamos hablando de los mexicanos. También vamos a recordar que en aquella época estaba la embajada de la República de China, en este caso de Taiwán, y que dentro de la embajada también había gente que podía saber o enseñar entre los chinos el Tai Chi o el Kung Fu, pero que se sepa, no hay ninguna otra persona. Desde luego quisiera yo comentarle, Odette, si hay alguna otra persona que nos pueda decir quién más hubo en aquella época, antes de los 70s, sobre la llegada de Tai Chi Chuan o del Kung Fu a México, pues por favor que nos lo digan, porque estamos prácticamente en esa ignorancia de decir fue fulanito, fue perenganito. Entonces, lo que nos gustaría saber en la Fundación Cultural China es esa entrada, ese aprendizaje, esa enseñanza en aquella época, repito, antes de los 70s. Después de los 70s ya tenemos esta información. Y por eso es necesario la investigación, sus testimonios reales, ¿no? Fidedignos, de que nos muestren, ¿no? Y poder hacer esta combinación de historias, que por cierto ahorita les vamos a presentar la versión de otros dos grandes maestros, que es el profesor Adalberto Marín y el profesor Ismael Lara, para que conozcan también la versión de ellos de cómo llega el Tai Chi Chuan. Estamos hablando específicamente en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México. Como decíamos, al interior de la República, pues hay muchas cosas que desconocemos. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos a ver estas cápsulas y seguimos platicando del Tai Chi? Vamos a verlas, claro. Pues en lo personal, yo sé del Tai Chi Chuan porque no se sabía mucho por allá por los años 80s, más que una que otra persona que sabía, pero no de manera profesional. Y yo tuve la suerte de ir a la Sociedad Mexicana de Amistad con China Popular, que en ese tiempo estaba en la calle de Dakota, número 74, allá en la colonia Nápoles. Y ahí en este lugar había becados chinos o becarios que venían a otras actividades a la universidad, pero uno que otro sabía de la práctica del Tai Chi, no de manera profesional, y ahí fue donde empecé con esta práctica, y que de hecho no se conocía mucho del Tai Chi en México, o no que yo supiera, porque pues aún era muy pequeño, era como un niño de sexto o de primero de secundaria. Entonces me acerqué a la Sociedad Mexicana de Amistad con China Popular, y con la finalidad precisamente de aprender Tai Chi, porque yo ya practicaba artes marciales, pero la parte externa. Entonces ahí conocí a algunos maestros, un maestro que se llama Wu Kung Fu, por cierto, que con él inicié la práctica del Tai Chi simplificado. Empecé estudiando la forma de 24 movimientos y luego la forma de 88, porque en ese tiempo pues no existía ni la forma 16 ni la forma 8. La más básica era la de 24 movimientos, y ciertamente no había muchas escuelas que practicaran esta disciplina. Ya después tuve oportunidad en 1990 de ir a China con la maestra Chen Taoyuan, que es mi maestra del boxeo largo de Changchun. Y pues allá ella me presentó al maestro Amin. No miento, desde antes, desde por ahí del 88, 89 que vino la maestra Chen, y que invitó a mi actual maestro, el maestro Ko Mien Ho, de Pak Mei, un estilo de Kung Fu tradicional, y que él sí practicaba el Tai Chi ya de manera más profesional, no como los becarios que tenían la práctica del Tai Chi como de manera, pues como hobby más o menos. Sin embargo, pues eran buenos, ¿no? Pero ya cuando vino el maestro Amin en 1988, 89 más o menos, ya fue que empecé a profundizar más, pues el maestro es especialista aparte de Pak Mei en Qigong y Tai Chi Chuan. Entonces, y ya con él estuve aprendiendo,
Luego ya en el 90, ahora sí fuimos a China, a Shenzhen, con la maestra Chen Taoyun, y el mismo maestro Amin nos enseñó más sobre el Tai Chi Chuan, incluso el competitivo, y nos mencionaba los aspectos importantes de la parte que un practicante de Tai Chi debe cuidar, no solamente el técnico, sino el filosófico, y de cómo cuidar los hábitos para preservar la salud. Entonces, perdón que estoy hablando de mi experiencia y no propiamente de cómo el Tai Chi llegó a México y quiénes fueron los pioneros. Ahorita regreso al tema de cómo fue que puedo decir que ya en China estuve con maestros ya más profesionales en el tema, pero entonces no me enfoqué mucho en investigar los antecedentes históricos del Tai Chi en México, porque a mí siempre me interesó más la parte práctica, la parte de lo que a mí me sirve, lo que me funciona para preservar mi salud, para prevenir enfermedades, porque como lo aprendí ya después en China, con el maestro Ye, un maestro especialista en la familia Yang, que en la sociedad no, ya no fue la sociedad, fue en la Asociación de Wushu de China, que también estuve aprendiendo con el maestro Ye y otros maestros que no, con los que tomé cursos de 1 mes o 2 meses, no tanto como con el maestro Amin, que fue mi maestro desde aquel entonces y hasta la fecha que voy a Ámsterdam, Holanda, que es donde él vive, o el maestro viene a México, o de pronto me lo encuentro en China y allá sigo aprendiendo con él. Entonces, y pues de esa manera fue que yo fui metiéndome cada vez más en esta práctica del Tai Chi Chuan y que hasta la fecha pues no me arrepiento. Y como comento, más allá de investigar, porque sé de muchos maestros, como el maestro Francisco de la Fundación, que muy atinadamente veo que se enfoca mucho también, o sea, aparte de lo práctico, también en lo histórico, de cómo fue que llegó a México el Tai Chi, o el maestro Ismael Lara, en fin, algunos maestros que sí dicen, bueno, yo abarco las dos partes, la parte de lo que me funciona para preservar mi salud, curar y prevenir enfermedades, y también la parte de cómo llegó a México el Tai Chi. Entonces, y por eso es que tal vez no pueda dar testimonio de maestros que hayan llegado a México primero, pero pues yo puedo decir que si en ese entonces no había tanto, quizás sí, pero yo no sabía, pues mi mamá no me dejaba ir muy lejos por ser un chamaquito de secundaria, ¿no? Entonces, así como que de ese modo fue que fui aprendiendo el Tai Chi, en un inicio, como comento, de la forma simplificada, en la forma 24 y luego la 88, la espada 32, luego ya las formas de competencia oficiales, la 42 de manos libres y la 42 de espada también, junto con el aspecto filosófico, que considero es muy importante para cumplir con el objetivo de lo que comento, preservar la salud principalmente y que realmente sea una práctica que le dé mantenimiento a nuestro organismo para que esté funcionando lo mejor posible, el mayor tiempo posible. Y ya como para ir cerrando mis comentarios, después ya empecé a también entrar en la parte de la competencia, que para mí no es la más importante. Sin embargo, el destino, la vida me llevó a competir en México, en campeonatos distritales, regionales, nacionales, luego panamericanos o internacionales allá en China, y que más bien pareciera que lo comento como a manera de presunción, pero no, es solamente por compartir qué he hecho y cómo es que me fui adentrando y cómo fui aprendiendo esta práctica y cómo fui también aprendiendo que competir es muy bonito, es muy interesante porque conoce a mucha gente, se motiva a uno a prepararse más, pero que desde mi punto de vista no es lo más importante. Lo más importante es que sí tome uno en cuenta los principios y los valores de la práctica para que se pueda cumplir el objetivo de prevenir y curar enfermedades. Y así a grosso modo es como yo me introduje en esto, les digo, allá en la Sociedad de Amistad con China Popular, y luego ya con los maestros, incluso hasta una vez tuve la gran fortuna de encontrarme el maestro Wu Pin, el maestro de Jet Li, en Shenzhen, China, donde me dijo, a ver, haz tu forma de Tai Chi, haz tu forma de 24 movimientos. Todavía no profundizaba yo tanto, y me dijo, no, eso está re feo, parece que estás bailando. Y pues, ¿con quién aprendiste? Y ya le dije, pues con los maestros becarios que van a México, a estudiar a la universidad y que no son profesionales en el Tai Chi, y ya me dijo, no, tienes que avanzar de manera seria, qué bueno que estás con el maestro Komien Ho,
de Ámsterdam, Holanda, y ojalá puedas ir a Pekín para que profundices más. Y ya me hizo algunas correcciones. Y digo, solo lo comento así como esa bonita experiencia de haber estado, o de haber tenido la recomendación del maestro Wu Pin, este maestro tan famoso, maestro de Jet Li, y que me motivó cuando me dijo eso. Pues yo ni me sentí mal cuando me dijo, parece que estás bailando, porque dije, pues es lo que llegó a mi vida y es lo que aprendí. Entonces, ya después que tuve oportunidad de ir con maestros que se dedican más a esta práctica, ya dije, no, pues sí me falta mucho. Y hasta la fecha puedo decir que hay mucho que aprender todavía. Hola, ¿qué tal, Odette? Qué gusto en verlos. Pues sí, como dijo mi versión, lo que yo he vivido sobre pues, la historia de Tai Chi en México, ¿verdad? Bueno, pues es un tema muy interesante. Si alguien tiene por ahí alguna otra versión, sería interesante saber cuál es esta, ¿verdad? Y bueno, pues lo que yo viví, lo que yo vi, el Tai Chi como tal, pues bueno, empezando desde el principio, cuando la fundación de la República Popular de China en 1949, pues inicia un programa para difundir el Tai Chi por ahí de los años 1952. Y bueno, pues invitan a maestros, uno de ellos, el tío de Litoyin, ¿verdad? Li Tianxi se llama. Bueno, como le daba clases a algunos de los políticos, bueno, pues dicen, pues queremos un programa para difundir el Tai Chi. Bueno, como se decía en aquel tiempo, rescatar, matar dos pájaros de un tiro, rescatar la cultura antigua y dar deporte, salud a todas las personas que lo practican en el pueblo. Y bueno, pues desde antes bueno, se corroboró que Tai Chi sí ayuda a mejorar la calidad de vida. Bueno, pues quieren promover este programa. Y bueno, resulta pues que, pues como todo, Tai Chi, pues es algo muy, eh, algo que solo expertos, maestros, crearon durante estudio, conocimiento de I Ching, conocimiento de las teorías taoístas, ¿sí? De los 8 trigramas, del Tai Chi, precisamente Tai Chi, que no se llama Yin y Yang, como lo decimos aquí, ¿verdad? Y bueno, pues todas estas teorías, estos maestros crean Tai Chi, ¿verdad? En la antigüedad. Y bueno, pues los maestros que fueron reunidos en estos 1952, por ahí, muchos no estuvieron de acuerdo, dijeron, pues es que cambiar eso es algo muy complicado, no queremos de alguna forma destruir algo que los maestros antiguos con tanto cuidado armaron estos series, estas formas con tanta delicadeza que cada pieza está en su lugar, como una canción, vamos a decirlo, como un poema, que si le movemos, le quitamos, pues lo destruimos, ¿verdad? O una sinfonía de Beethoven, quítenle, póngale, pues ya no es lo mismo. Bueno, pues no estuvieron de acuerdo, e incluso el mismo maestro de Li Tianxi no quiso ir, no, discúlpenme, pero yo no puedo, ¿verdad? Pues tener tal nivel, tal capacidad de hacer eso, pues quién, ¿verdad? Ellos decían, no, nosotros no podemos destruir algo. Y bueno, pues aquí empieza esta labor, y Tianchi se queda solo y bueno, pues lo dejan a él solo hacer el Tai Chi simplificado que actualmente se conoce en todo el mundo. Y la idea del gobierno es promover a todos los niveles, escuelas, y todos los niveles, difundir materia de deporte el Tai Chi Chuan, ¿verdad? Muchas personas todavía recuerdan de 40, 50 años, decían, teníamos la materia de Tai Chi con espada, la materia de Tai Chi 24 y todo esto. Bueno, pues ahí empieza todo, incluso se crean sinfonías, músicas, piezas de música especial para Tai Chi, para la forma, por ejemplo, la primera 24 que se creó. Después vienen otras más, 48,
también es una forma que combina los 4 estilos, pero de alguna forma simplificados, ¿verdad? Esta nueva versión, este nuevo estilo simplificado proviene del maestro Li Tianqi, donde estas personas del gobierno que les daba clase, les gustaba mucho su estilo, cómo lo hacía amplio, suave, así de alguna forma muy estético. Y bueno, pues le dijeron, pues tú hazlo solo. Y bueno, pues crea esta forma de Tai Chi simplificado que se conoce en todo el mundo. Entonces se difunde y ahí, bueno, vienen diferentes formas, libros también, pósters, todo para difundir. Y bueno, los chinos en aquel tiempo que empezaron a llegar en México, por ejemplo, la embajada, las relaciones de la embajada empiezan, y se crea en México la Sociedad de Amistad con China en 1953, donde pues hay esta relación con este país. Y bueno, el convenio igual que yo participé, donde el presidente Echeverría va a China y se entrevista con Mao. Él era aficionado al comunismo y bueno, pues empieza este intercambio donde vienen 20 estudiantes chinos a estudiar México español, historia de México, etcétera. Y bueno, pues algunos de ellos ya tenían esa educación, el Tai Chi, y llegan aquí, y yo recuerdo mucho a la profesora Chi, Eleonora Chi, muy linda, platicamos sobre esta situación donde para ayudarnos se les empleaba en algo, darles una actividad. Por ejemplo, llegaban y les decían, usted va a ser el maestro de Tai Chi. Yo no sé. Bueno, ¿quién sabe Tai Chi? Yo. Bueno, pues él. De Qigong yo sé. Ah, bueno, pues también, venga. Y otro para enseñar clases de cocina, ¿no? Pues él es el bueno, ok. Y llega uno y dice, yo no sé nada, yo no puedo enseñar nada. No, 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 usted es chino, usted habla su idioma y usted va a enseñar chino. Entonces armaban todo su equipo donde daban sus clases ahí en Dakota 74. Yo fui alumno de estos cursos. Llegaba y bueno, pues uno se inscribía, nos dio clases, varios maestros, maestro Bujón, fue uno de mis maestros, que nos enseñó 24, nos enseñó la forma de 88, estas creaciones de Likenzi, estas formas simplificadas. Y bueno, pues yo en este caso, pues recuerdo estos intercambios y yo pienso que de por ahí viene la historia de Tai Chi en México. Tal vez alguien de forma particular que estudió en el extranjero o algún chino que llegó por aquí, pero pues de alguna forma no hay conocimiento, no hay pruebas, digamos, comprobables, ¿verdad? Y bueno, pues yo diría que de ahí, de ahí viene, porque los chinos que llegaban a México, y bueno, fuente oficial se menciona que, pues bueno, eran gente campesina, obreros, y llegaban y ponían sus restaurantes, hacían negocios, ellos querían hacer negocio. Por supuesto, una forma de cómo ganar dinero, de cómo mejorar su nivel de vida. Y algunos de ellos eran aficionados al arte marcial, conocían algunas formas, algunas técnicas, como en China, bueno, como un deporte nacional, bueno, mucha gente aficionada al arte marcial, por ahí conocían algunos ejercicios, algunas cosas, ¿verdad? Pero así como tal, ser el descendiente de una familia o de una técnica especial, pues no se sabe, ¿verdad? Y bueno, pues esta situación fue lo que yo viví, vuelvo a decir, sin ofender a nadie, sin nada personal, lo que yo vi, que, bueno, pues, la Sociedad de Amistad con China en Dakota 74, en 1953, que se funda, pues hacen esta relación de intercambios. Incluso ellos traían libros, porque cuando yo iba o uno iba a preguntar a la embajada sobre algún libro, decían, lo canalizaban a uno ahí, decían, vayan a ver, ellos importan algunos libros y algunas cosas que llegaban. Recuerdo mucho la revista que al principio se llamó China Reconstruye,
después se llamó China Construye y ahora se llama China Hoy. Esta revista, hasta el final, tenía unos ejercicios ahí, digamos, como una continuidad de una serie de ejercicios. Hoy ponían unos ejercicios, la siguiente mes otros ejercicios. Y así uno iba coleccionando estas revistas. En los años, por ahí, al principio de los 80, yo me acuerdo, empezaba a coleccionar estas revistas y ver una secuencia. Y mucha gente así compraba libros todo, y trataba de interpretar a su manera lo que veían ahí. El dibujito, lo que el dibujito yo le entendía, pues trataba de hacer el ejercicio. Mucha gente así, comprando libros que traían, mucha gente negociaba con esto. Después, desafortunadamente, se divide, ya después de un tiempo por ahí con problemas, diferencias, cada quien crea su asociación, otra en Petén, otra con los Posas, en diferentes lugares, cada quien ellos a su forma importan libros, traen material, la Feria Internacional de Libros, donde participaba China, traían libros, aunque sea en chino, uno lo veía, wow, ¿esto qué es? Qué bonito, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Pero ahí hay muy monitos que nos dan ahí una idea de algún movimiento. Pues uno trataba de buscar material, tratar de tener alguna información. Bueno, pues así uno trataba de aprender, ¿verdad? Así muy limitado, pero ya después, pues, ahora los medios de comunicación, la globalización, donde tenemos al alcance pues mucha información, ¿verdad? Podemos ver que hay muchísimos estilos ahorita, pero en aquel tiempo así como tal, un estilo formalmente que dijera esto es estilo ya, no, no, pues había más que nada el Tai Chi simplificado, era lo que más se conocía. El Tai Chi, de alguna forma, pues México por ahí de los 90 empieza a ser muy, muy famoso, ¿verdad? Muy, muy famoso. Yo recuerdo al profesor Rodrigo Diego, cuando invita a la maestra Chen a México a dar seminarios, yo participo con ellos. Y por ahí dice, pues tengo un amigo que es director de fomento deportivo en el ISSSTE, que quiere un instructor de estas técnicas. Yo no sé, yo no conozco quién quiere ir, y bueno, pues yo necesitaba trabajo, y levanto la mano, le digo, pues, bueno, pues si quiere, yo voy y tomo pues, el amable ofrecimiento de este trabajo, y pues me integro a lo que es a trabajar en el ISSSTE en 1987. Continuamos la labor de formar un equipo, y el profe Jesús ve y le gusta, dice quiero 50 personas, hagas exhibición en el Juan de la Barrera con 50 pensionados, jubilados y pensionados. Fue un reto porque pues, yo tenía un grupo aproximadamente, no llegaban ni a 20 personas, entonces tuve que ponerme las pilas, preparar más gente. Dice, bueno, te voy a dar 3, 4 meses, me dio. Bueno, pues ahí intentamos, aunque sea sacar la mitad de la forma 24, poder coordinar. Y esto, bueno, pues fue un gran éxito. En el Juan de la Barrera se ve tan bonito con la música china, los pensionados haciendo estos movimientos tan suaves, tan armónicos, que a la gente de otras delegaciones les encanta la idea y nos piden, a mí, bueno, me piden que de clases en todo lado, pues es imposible. Bueno, pues ellos querían un instructor en su delegación y esto se vuelve viral, crece y pues bueno, pues aquí empieza a difundirse el Tai Chi a nivel institucional, que es en el ISSSTE, me llaman en el seguro, me llaman en el INSEN, algunos en aquel tiempo se llamaba INSEN, y bueno, pues era imposible dividirse y estar en tantos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, pues yo no digo que fui el primero, porque tal vez, como ellos decían, sí, había un instructor que llegó antes que yo, pero no duró y se fue. Bueno, pues yo no
nunca supo de él, que enseñaba, si eso era realmente Tai Chi, no se sabe, pero sin duda posiblemente mucha más gente antes que yo estuvo allí en el ISSSTE, ¿verdad? Y bueno, pues esto fue en 1987 cuando empezó. Y por tiempo, pues bueno, posteriormente la búsqueda me llega es una invitación para tomar esta oportunidad de ir a una beca en China a estudiar y ahí conocer más sobre cómo es el Tai Chi, cómo conocer a algunos maestros, mi maestro Chusenan, experto en la materia de Tai Chi tradicional, él enseñaba ya antiguo, Chen antiguo. Pues conocer muchas cosas a fondo y se da uno cuenta que esto es realmente muy profundo, lo que implica su teoría, etcétera. En la universidad también, volver incluso a aprender 24, porque dice, no nos importa que tú ya sabes, aquí es una escuela y el proceso, las materias son estas y tú lo tienes que estudiar. Bueno, pues no volver a aprender 24, espada y todas estas técnicas donde en las universidades pues se enseña Tai Chi simplificado, Tai Chi de competencia como tal, un deporte. Y bueno, pues aquí seguimos difundiéndolo. Sí, ahora ya mucha gente practica, se ha hecho tan famoso esto, pues es muy bonito, ¿verdad? Ver tanta gente practicando. Sí. De nada, pues haya servido esta información. Y si tienen alguna pregunta, pues también con gusto puedo contestar. Sí. Pues agradecemos la participación del profesor Ismael y del profesor Adalberto por hacernos llegar esta información y su versión del Tai Chi Chuan en México. Permítame platicarle, Odetita, que alguien por ahí me preguntó, oiga, ¿por qué Francisco González es tan consentido en la Embajada de China? Y bueno, de alguna manera se puede contestar alguna pregunta de cómo llega o cuándo llega la Fundación Cultural China a la embajada. También ya lo hemos platicado en algún otro programa, que en aquella época, pues mis maestros vienen directamente de lo que ahora es la República Popular China. Entonces en aquella época había la Revolución Cultural. Entonces para fabricar armas decomisaban todo el metal de todas las casas. Entonces mis maestros estaban muy enojados con los comunistas porque fueron a su casa y todos los clavos de las puertas, todo lo que había de metal, se los habían decomisado. Entonces ellos estaban muy enojados, era algo muy importante que en aquella época veía yo con ellos. Entonces en 1974, cuando ya formalmente está la Fundación Cultural China, me dice mi maestro, vente, vamos a la embajada, Francisco. Sí, maestro. Y en el camino le pregunto, estamos hablando de 1974, ¿sí? Cuando la embajada, o cuando mi maestro y vamos a la embajada a avisarles que ellos iban a poner una escuela y que iban a estar dando clases. Y a mi pregunta, ¿por qué? Si usted está muy enojado con la embajada, ¿por qué les va a pedir permiso? Entonces me dice, no, yo no les voy a pedir permiso, yo les voy a avisar que vamos a poner una escuela de Kung Fu para que ellos estén enterados. No les voy a pedir permiso. Pero entonces, ¿por qué viene? Y sencillo, hay ocasiones en que nos dicen algo y se entiende perfectamente, entonces me dicen, porque ellos son la autoridad. Exacto. Porque ellos son la autoridad y solo vengo a avisarles que vamos a estar, independientemente de que si me caen mal, de que si me quitaron, ellos son la autoridad. Respetar jerarquías, como lo hemos mencionado. Sí, entonces las jerarquías en la casa, en la familia, en el pueblo y en un momento dado en el país es fundamental. Aunque ellos hayan estado en desacuerdo, era la autoridad en ese momento.
¿sí? Y tenían que, en este caso, avisarles. Entonces, la Fundación Cultural China llega a la embajada en 1974 y de ahí en adelante siempre hemos tenido una estrecha relación, en principio pues con la embajada central, y poco a poco se hace el departamento cultural, después otra de las oficinas, y por eso es que hemos tenido desde aquella época ese vínculo y esa relación tan estrecha con la Embajada de la República Popular China y ahora con el Departamento Cultural de la Embajada. Y hemos de decir que pues como Fundación Cultural China es realmente la única escuela que está respaldada por la embajada. Pues nos tiene consideración, nos ha enviado a estudiar en varias ocasiones, nos ha traído maestros en muchas ocasiones, o sea, sí hemos tenido, ha habido un muy buen intercambio de maestros y que nos hayan estado mandando a estudiar diferentes actividades como Kung Fu, medicina, Tai Chi, Qigong. Hace muchos años estuve en la práctica de Qigong en Pekín, entonces ha sido una gran trayectoria la que hemos tenido conjuntamente con la Embajada de China. Y si se fijan, pues es el mismo año, de hecho, ¿no? Cuando vienen los maestros a enseñar Tai Chi y que entra la fundación como respaldada por la embajada. Pues entonces, viene de la mano, ¿no? Cómo entra el Tai Chi y cómo entra el Tai Chi a México y cómo entra la embajada, de la fundación a la embajada. Sí, así es. Muy interesante. Y por cierto, recuerden que este programa, pues también queremos darle un aspecto dinámico, y el mes pasado, si nos sintonizaron, pues les presentamos al Tigre, a nuestro amigo que nos va a acompañar durante todo el año, Lao Hu, que hoy nos va a presentar la leyenda del Tai Chi, hablando de este gran tema. Así es que vamos a ver a Lao Hu. Claro que sí. Hola, soy Lao Hu, y en esta ocasión quiero contarles la leyenda del Tai Chi Chuan. Los historiadores chinos no logran ponerse de acuerdo sobre el origen del Tai Chi. Existe una leyenda popular que cuenta la historia del monje Chang Sang-feng, taoísta nacido en Yichou, provincia de Liaotung, en la postrimería de la dinastía Sung, 960 a 1126, que viajó a los montes Taihu para practicar el arte de la respiración taoísta. Más tarde llegó al monasterio de Shaolin para aprender las artes del combate. Abandonó el monasterio para dirigirse a las montañas Gutang, lugar donde se dedicó a meditar. Durante estos años, combinó el arte de la pelea con la meditación y creó la técnica del Tai Chi Chuan. Algunos cuentan que un día, mientras dormía, se le apareció el dios de la montaña y le transfirió el conocimiento del Tai Chi. Otros aseguran que un mediodía, mientras meditaba, escuchó un raro sonido y se asomó a la ventana, comprobando que en la base del árbol había una serpiente enroscada y en las ramas una urraca, que bajó en picada para atacarla con su pico. Se desarrolló una larga lucha, de la que no surgieron ganadores. El pájaro frustrado regresó a la rama, retomó fuerzas y volvió a atacar. La serpiente se deslizaba con rapidez y logró evitar los ataques. Pasó un tiempo, la urraca se cansó y se marchó, y la serpiente se metió en un hueco del árbol. Cuando Chang salió de la casa, la urraca y la serpiente habían desaparecido. De la forma enroscada de la serpiente salió el símbolo del Tai Chi, que contiene la idea de lo blando superando a lo duro. Después, basándose en los cambios del Hu Chi, que es el símbolo del Yin y del Yang, desarrolló el arte del Tai Chi Chuan para cultivar la energía sexual, que es el Qing, la energía Chi, el espíritu Xian, el movimiento y la quietud, lo menguante y lo creciente, y expresar de esta manera los principios filosóficos del I Ching, el libro de los cambios. De esta manera ha sido legado de generación en generación. Una tercera versión de la leyenda
narra los acontecimientos que tuvieron a Chiang como protagonista en una mañana, cuando acudía a un lugar alejado, en lo alto de la montaña. Allí realizaba ejercicios respiratorios para recoger el chi del cielo y la tierra. Un día, mientras practicaba las artes taoístas, vio una luz de oro sobre el pico de las montañas. Eran millones de rayos de poderoso chi bailando sobre la niebla del gran vacío. Siguiendo la huella del reflejo dorado, encontró una cueva. Al entrar a la cueva detrás del resplandor descubrió un libro. Allí estaban las técnicas del Tai Chi que debía transmitir al mundo. Estudió sus principios y analizó sus oraciones para lograr convertir cada frase en una postura diferente. De estas distintas historias, podemos concluir que los orígenes del Tai Chi se remontan al surgimiento de la visión china del cosmos, basada en la trilogía taoísta Cielo, Tierra y Hombre. Gracias por acompañarme en esta cápsula. Nos vemos pronto. Pues ese fue nuestro querido amigo Lao Hu con la leyenda del Tai Chi, y cada mes nos estará presentando cosas nuevas. Pues casi finalizando el programa, no sin antes preguntarle al profesor Francisco qué le ha dejado el Tai Chi Chuan como primer practicante, vamos a decirlo así, hasta que no tengamos algún otro testimonio, como primer practicante de Tai Chi Chuan en la Ciudad de México. ¿Qué le ha dejado el Tai Chi? Yo creo que me ha dejado, tanto el Tai Chi Chuan como Kung Fu, me han dejado una vida plena, me han dejado muchas experiencias, conocer a gente, visitar muchos lugares, varios países, iba yo a decir muchos países, pero bueno, dejémoslo en varios países, a conocer a muchísima gente muy importante dentro del ámbito de la cultura de China, de la cultura de Kung Fu, de la cultura médica. No, en realidad ha sido plenamente vivida la vida con el Tai Chi Chuan y el Kung Fu en mi muy particular manera de pensar. Y que por cierto, se nos va pronto a otro país donde también hay Tai Chi de calidad. Le vamos a dejar tarea de investigar cómo llega el Tai Chi allá a Cuba. Sí, claro que sí. Bueno, ya lo están diciendo, nos vamos nuevamente a otro país y vamos a estudiar, vamos a hacer vínculos con las escuelas, con la Universidad de La Habana. Ya tenemos una escuela en la Universidad de Holguín, en Cuba. O sea, estamos ampliando muchísimo el panorama de la Fundación Cultural China, del Tai Chi Chuan, de la medicina tradicional china. Ahora sí, de México al mundo, como decía alguien que de Ixtapalapa al mundo, en este caso es... ¿De la Fundación? De la Fundación Cultural China al mundo. Así es. Pues que le vaya muy bien y nos trae por favor tarea para que le mostremos a todos nuestros amigos cómo se lleva a cabo el Tai Chi y otras artes marciales allá en el país de Cuba. Pues casi llegando al final, no olviden dejarnos sus comentarios, preguntas, temas que quieran que toquemos para abordarlos. Por lo pronto estamos transmitiendo una vez al mes en lo que nos organizamos para darles la mejor información de la cultura china y artes marciales, pero pues esperemos después hacerlo cada 15 días y el objetivo es hacerlo cada semana. Cada semana, claro que sí. Pues los esperamos aquí en Un Rincón de China en México. Hasta la próxima.